Ok, este es el ejercicio entonces que tenemos para resolver de forma sincrónica para el día de hoy. Básicamente, bueno, primero vamos a leer el enunciado. Dice que un conjunto de pistón y cilindro contiene 1 kilogramo de agua como se muestra en la figura. Sobre el pistón actúa un resorte. Dice que el pistón descansa inicialmente en unos topes. Entonces, esos topes son básicamente estos cositos que tenemos acá, ¿verdad? Dice que a una presión de 300 kilopascales el pistón flotará. Entonces, esta información es muy importante. Y a un volumen de 1.5 metros cúbicos, la presión de 500 kilopascales equilibrará el pistón. Entonces, sabemos que a un volumen de 1.3 metros cúbicos, esta va a ser la presión de 500 kilopascales. Dice que el estado inicial del agua, entonces vamos a ir copiando los datos. Vamos a ver este momento nada más. Ok, dice que el estado inicial del agua es de 100 kilopascales, entonces vamos a poner por acá que la presión en el estado inicial es de 100 kilopascales con un volumen de 0,5 metros cúbicos. Entonces, un volumen de 0,5 metros cúbicos. Dice que se agrega calor hasta alcanzar una presión de 400 kilopascales. Entonces, vamos a tener un estado 2 en el cual la presión va a ser de 400 kilopascales. Es lo único que conocemos del estado 2, pero vamos a ir también pensando en otras cosas. ¿Qué fue justamente lo que subrayé? En este momento al inicio, que esta es como la parte más importante, ¿verdad? ¿Cómo entendemos y vamos a analizar ese problema? Sabemos que en un inicio, esto que tenemos aquí adentro, tiene una presión, ¿verdad? Que sabemos que es agua, tiene una presión de 100 kilopascales. Pero nos dicen que a una presión de 300 kilopascales el pistón flotará. ¿Qué quiere decir eso? Si nos imaginamos, por ejemplo, que este es nuestro sistema, cuando aquí en este momento, la presión, ¿verdad? En el momento 1, la presión sabemos que es de 100 kilopascales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que está pasando con este resorte. Aquí adentro tenemos algo que todavía no sabemos qué es, pero podríamos llegar eventualmente a averiguarlo. Entonces, ¿por qué? Porque además tenemos un dato y es que la masa de ese sistema es de 1 kilogramo de agua. Y sabemos que esa masa va a ser, le pongo ahí como masa de agua y no como masa 1 o masa 2, porque vemos que no hay ningún flujo de entrada ni ningún flujo de salida en nuestro sistema. Entonces es de esperar, ¿verdad?, que esa masa se nos mantenga. Entonces, nosotros eventualmente, con esta masa que tenemos de 1 kilogramo y con este volumen, podemos sacar el volumen específico y ya podemos saber si tenemos una mezcla, un vapor sobrecalentado, un líquido comprimido, saber qué tenemos. Pero bueno, al inicio lo que nos importa es saber que acá adentro hay 1 kilogramo de agua que está ocupando, ¿verdad? Esto acá es un volumen 1 que sabemos que es de 0,5 metros cúbicos. Pero vean que el pistón acá está en reposo en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta presión de 100 kilopascales que tenemos acá, que podríamos estar pensando, ¿verdad?, que hace una fuerza en esa dirección, no es capaz esa presión, ¿verdad?, con su fuerza equivalente de subir ese pistón, ¿verdad? Porque sabemos que este resorte que está por acá tiene una constante asociada, ¿verdad?, del resorte, que para que pueda subir o para poder nosotros mover, ¿verdad?, esto tendríamos que lograr vencer tanto la fuerza, ¿verdad?, que va a haber aquí de la presión atmosférica, como la de la constante de este resorte para que yo pueda subir esto. Es decir, este resorte o ese sistema se va a mover cuando la presión interna de mi sistema aumente, porque cuando la presión interna de mi sistema aumente, yo voy a poder comprimir este resorte y tal vez pasar que esto que tenemos por aquí quede por aquí. Pero me dan
un punto muy importante, y es justamente que yo sé que cuando yo tenga 300 kilopascales, es decir, cuando ya haya logrado aumentar a 300 kilopascales mi presión, el pistón va a empezar a flotar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo logré de cierta forma vencer, ¿verdad? La fuerza, las fuerzas, ¿verdad? Las sumatorias de fuerzas en el eje menos, que iban en dirección menos y, ¿verdad? Dándonos un diagrama así. Entonces, en este momento, cuando yo tenga una presión aquí adentro de 300 kilopascales, la fuerza que se experimenta para allá está logrando contrarrestar esta fuerza, ¿verdad? O bueno, la sumatoria, ¿verdad? Porque hay varias fuerzas que están actuando ahí, está logrando compensar eso. Exactamente en qué volumen, en el volumen 1, ¿verdad? Porque es justo el momento en el que si yo logro llegar a esta presión de 100 a 300, es el momento en que empieza a flotar, es decir, como que logro despegarlo de estos topes que están acá un poquitito. ¿Ok? Ahí más bien estoy siendo un poco exagerada, ¿verdad? Pero es justamente el momento en el que yo logro despegarlo. Entonces, sabemos que ese volumen en realidad va a ser un poquito más que 0.5 metros cúbicos, ¿verdad? Pero vamos a aproximarlo como que ese va a ser nuestro punto de inicio, 0,5 metros cúbicos, porque esta diferencia que tenemos acá, vamos a decir que es muy pequeña, que tiende a cero, para poder hacer esta suposición como válida, ¿verdad? Ok. Entonces, ya tenemos una pista, ¿verdad? Entonces ya decimos, ok, nuestro sistema actualmente está a 100, entonces cuando está a 100 no hay suficiente fuerza aquí interna, presión interna, ¿verdad? Para subir este sistema, pero ya yo sé que cuando llegue mi presión a 300, ok, esto yo logro despegarlo. Ah, ok, y yo sé además que mi sistema llega al final a una presión de 400 kilopascales. Entonces, sí o sí, yo sé que mi sistema va a lograr despegar esta parte de aquí, ¿verdad? Porque si a 300 está flotando, a 400 yo esperaría que esté aún más arriba. Y además de eso me dan otra pista, que es la que hablan ahí de los 500 kilopascales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me dicen que cuando sean 500 kilopascales, me dicen que el volumen va a ser de 1.5 metros cúbicos. Entonces, vamos a mover esto. Entonces podríamos imaginar que tal vez va a quedar como por ahí. Entonces, cuando yo tenga 500 kilopascales, yo sé que el volumen va a ser de 1,5 metros cúbicos, ¿verdad? Esa es como la otra pista que me dan. Entonces, esto es como la pista número 1 y esto es la pista número 2. Este es mi estado 1 y mi estado 2 es cuando la presión llega a 400. Es decir, ya ustedes con este análisis que acabamos de hacer, tienen que estar pensando en que si la presión de nosotros en el estado 2 es de 400 kilopascales, nuestro volumen va a tener que estar, ¿verdad? Bueno, me estoy adelantando, porque es que vean que me preguntan el volumen final, ¿verdad? O sea, me están preguntando el volumen en 2. Entonces, ya ustedes tienen que estar pensando en este momento que el volumen en 2 va a tener que estar entre 0,5 metros cúbicos y 1.5 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque la presión 2 está entre 300 y 500, ¿verdad? Justamente es 400. Ahora bien, ¿cuánto es ese volumen? Ya ustedes podrían empezar a pensar, ¿por qué no hacemos una interpolación? Si yo sé que a 300 es 0.5 y si a 500 es 1.5, pues entonces busco a 400 y hago una interpolación lineal. Eso se puede hacer,
Pero primero, para poder hacer eso, yo tengo que demostrar que la presión varía de forma lineal con el volumen. Es decir, ustedes en este momento pueden estar pensando presión, volumen, y pueden estar pensando, yo sé que una presión de 300 kilopascales, el volumen es de 0,5 metros cúbicos, aproximadamente, ¿verdad? Ya sabemos que estrictamente es un poquito más. Yo sé que a 500 kilopascales yo tengo un volumen de 1,5 metros cúbicos. Entonces yo digo, de ahí, si yo tengo algo a 400, yo voy a venir a buscar cuánto es este volumen. Y hacen una interpolación. Al final se van a dar cuenta que sí, así se resuelve el ejercicio. Pero ustedes antes de poder hacer eso tienen que demostrar, como les digo, que la presión es directamente proporcional o que al menos posee una relación lineal con el volumen del sistema. Ese es el asunto en este problema. ¿Cómo demostramos esto? Porque antes de que ustedes demuestren esto, no pueden hacer simplemente una interpolación. ¿Por qué? Porque pueden llegar a un caso en que la presión no tenga una relación lineal con el volumen, sino que más bien tenga una relación al cuadrado. ¿Y cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo está la presión y cómo se relacionan la presión y el volumen haciendo la demostración haciendo sumatorias de fuerzas para demostrar cuál es la relación que hay entre ellos? Ok, hasta el momento vamos bien. ¿Hay alguna duda en este punto? Porque este punto es como clave porque es cuando ya estaría como el panorama de lo que debemos de hacer y el por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿Tienen alguna duda en este momento? No. No. Ok. Profe, ¿Sí? perdón, entonces digamos cómo se vería, sabiendo que tal vez ahorita lo vamos a terminar, pero entonces puede haber todo tipo de comportamientos entre la presión y el volumen, tanto lineal como cuadrático y demás. Ajá, eso lo van a hacer, eso lo vamos a poder determinar cómo es que están relacionadas una variable con respecto a la otra, haciendo sumatorias de fuerzas en el sistema. Entonces, ahorita vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en la cual vamos a tomar en cuenta todas las que están, casi que todas las que están actuando, porque vamos a ver que vamos a despreciar una porque no tenemos información, y entonces van a ustedes lograr ver de forma muy evidente que la relación entre ellas es lineal, pero que puede que les pase en otro ejercicio, que en lugar de tener un resorte, tengan dos resortes. Es decir, que aquí les digan que actúa primero un resorte y que al llegar a cierto punto está esperando aquí otro resorte que va a ayudar, entonces ahí ya tienen que agregar otra fuerza al sistema sumatorio de fuerzas. O cómo se puede, digamos, complicar un poquito esto. Al final no es complicar, es nada más cada vez ir teniendo en el diagrama, ¿verdad?, de cuerpo libre más fuerzas, que le diga que esto tiene además unas pesitas aquí. Entonces ya la masa no es despreciable, hay que tomarla en cuenta. Entonces así la ecuación va teniendo cada vez más fuerzas que sumarle al sistema, pero se van a dar cuenta que en realidad lo principal del ejercicio está en lograr determinar bien todas las fuerzas que están en el sistema y después de ahí en realidad es bastante sencillo en los diferentes casos que tengamos. Entonces, vamos a ver. Ya sabemos, ok, vamos a ir por pasos. Lo primero que nos piden es que tenemos que determinar la temperatura inicial. Entonces yo digo, ok, me están pidiendo que yo tengo que determinar la temperatura inicial, pero recuerden que yo tengo prácticamente que definido mi sistema al inicio. ¿Por qué? Porque si yo tengo presión y tengo volumen, tengo dos variables. Para todo termodinámica 1, prácticamente que se trabajan con sustancias puras, es decir, no hay mezclas de sustancias, ustedes con dos variables, ya ustedes saben que tienen completamente definido su sistema, ya ustedes pueden saber cómo se comporta el sistema. ¿Por qué les soy enfática que para termodinámica 1? Porque aquí, por ejemplo, tenemos únicamente agua. Cuando ustedes lleguen a termodinámica 2, no van a tener solamente agua, pueden tener agua con otro componente, es decir, van a tener ya dos sustancias. Entonces, ya ahí no va a ser tan sencillo como ahorita.
al fin y al cabo van a ver que va a ser sencillo, nada más tienen que extrapolar lo que estamos aprendiendo ahorita aquí, pero entonces ya no es como que solamente con presión y volumen ya conozco todas las propiedades, como si pasa ahorita en termodinámica 1. Entonces, para que vayan como también teniendo ese horizonte, ¿verdad? De que cada vez que vayan avanzando, vamos a irle metiendo un pasito más de complejidad a nuestros sistemas. Y también para que tengan en cuenta lo importante que es, digamos, muchas veces entender bien lo que pasa en un curso, porque si llegan a termodinámica 2 y no entienden bien estas cositas de termodinámica 1, cuando lleguen a la 2, pues se les va a complicar porque tendrán que ponerse al día con todo termodinámica 1 para poder empezar a salir adelante con termodinámica 2, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era un paréntesis. Ahora sí, la temperatura inicial. Entonces, si a mí me están pidiendo la temperatura inicial de mi sistema, me voy a olvidar de todo esto. Yo voy a decir, ok, voy a ir al inicio de todo mi problema. ¿Yo qué conozco del inicio de mi problema? Conozco la presión, conozco el volumen y conozco la masa. Entonces yo digo, ah, claro, yo sé que con el volumen y con la masa, yo puedo saber el volumen específico. Y si yo sé el volumen específico y sé la presión, pues a esa presión nada más me voy y me fijo en tablas si es mayor, menor o está entre el volumen específico de un líquido y el volumen específico de un gas. Y ya yo entonces puedo decir si lo que tengo ahí es una mezcla, si es un líquido comprimido, si es un líquido saturado, si es un vapor saturado, si es un vapor sobrecalentado, ¿verdad? Todos tenemos claro eso, de que con solamente que yo sepa el volumen específico y como ya yo sé la presión, puedo saber el estado en el que se encuentra mi sistema. Pueden poner pulgar arriba o pueden decirme no y me devuelvo, porque igual eso es trascendental. Si en este momento alguno tiene duda con eso, prefiero detenerlo un momento y hacer un paréntesis que continuar, porque si no, no vamos a entender. Por mi parte, todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ok, aquí me dicen que explique de nuevo. Vamos a explicar de nuevo. Entonces, para esa primera parte, recuerden que cuando yo conozco la presión de mi sistema, que para este caso es de 100 kilopascales, recuerden que con las tablas termodinámicas había una forma fácil de saber si uno tenía un líquido comprimido, si uno tenía un líquido saturado, si teníamos una mezcla, es decir, una parte como líquido y otra parte como vapor, si yo tenía un vapor saturado o si yo tenía algo sobrecalentado. Porque recuerden que dependiendo de lo que nosotros tengamos, entonces así va a ser como de donde vamos a escoger las propiedades. Entonces, recuerden que para el caso particular en el que yo sacara el volumen específico de mi sistema y me diera más pequeño que el volumen específico tabulado, yo sé que tengo un líquido comprimido. El volumen específico tabulado, buscando en las tablas a la presión de mi sistema o a la temperatura de mi sistema, ¿verdad? Ahora, si yo más bien veía que el volumen de mi sistema era igual que el volumen tabulado, entonces yo sé que tengo un líquido saturado. Ahora, si yo sé que el volumen de mi sistema aquí voy a poner que el volumen tabulado para el líquido, ¿verdad? Y aquí que el volumen tabulado para el líquido. Ahora, si yo sé que el volumen de mi sistema es mayor que el volumen tabulado
para el líquido, pero es menor que el volumen tabulado para el gas, bueno, vapor. Entonces yo sé que tengo una mezcla. Si yo me doy cuenta que el volumen tabulado para mi sistema es igual con respecto al vapor, ¿verdad? Es igual que el volumen específico de mi sistema, entonces tengo un vapor saturado. Y si el volumen tabulado del vapor es menor que el volumen de mi sistema, entonces yo tengo un vapor sobrecalentado. Ahora sí, recuerdan, entrábamos a tablas con la propiedad que tuviésemos, que en este caso es la presión, que son 100 kilopascales, y entonces teníamos todas estas 5 opciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a saber si todo lo que tenemos aquí adentro es líquido o si todo esto es vapor o si esto es una mezcla líquido-vapor. O sea, ¿qué hay aquí adentro? Primero tenemos que saber esto. ¿Ok? Aunque es un poco tal vez intuitivo porque estamos ejerciendo una presión acá y decimos que al calentar lo vamos a calentar hasta llegar a 400, entonces como que ya pueden ir pensando por la presión que está ejerciendo que tenemos, pero bueno, digamos que en este momento no sabemos nada. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, tenemos una presión de 100 kilopascales. Entonces, a esa presión de 100 kilopascales, vamos a buscar el volumen. Entonces, cuando nosotros vamos a las tablas y a una presión, esto lo voy a poner en verde como para seguir el código de colores. Entonces, buscamos a una presión de 100 kilopascales en las tablas de agua, ¿verdad? Vamos a ver que nos va a reportar un VF, ¿verdad? Que es lo que se conoce como el volumen del líquido de aproximadamente 0,001043 metros cúbicos por kilogramo. Estos valores pueden variar un poquitito dependiendo de las tablas, el apéndice que ustedes utilicen, ¿verdad? Porque algunos me han escrito como, profe, es que vi que en las tablas era 0,001045, digamos, o 44 o 39. Si varían ya como en los últimos 2 decimales, no se preocupen mucho, porque es que dependen, ¿verdad?, del lugar donde hayan ustedes escogido los valores, del libro, de la edición, depende mucho de eso. Pero, ¿verdad?, he visto que la variación suele estar en los últimos 2 decimales. Entonces sí tienen que encontrar un valor bastante cercano. Y el volumen que está reportado para el gas es de 1,6940 metros cúbicos por kilogramo. Entonces digo, ok, ya yo sé el volumen a 100 kilopascales que está en tablas. Entonces voy a buscar cuál es el volumen específico de mi sistema. Yo sé que el volumen específico va a ser el volumen 1 dividido entre la masa 1. ¿Cuál era el volumen 1? En mi problema me habían dicho que era al inicio, ¿verdad? Sabíamos que este volumen era 0,5 metros cúbicos. ¿Y cuánto era la masa? Me habían dicho que la masa era de 1 kilogramo, que no le había puesto yo como M1 porque esta masa se me va a mantener en todo momento, porque no hay líneas de entrada ni de salida, ni hay una reacción química ahí, ni no hay nada de eso. Entonces, por eso lo generalicé. Entonces yo sé que esto va a ser 0,5 metros cúbicos dividido entre 1 kilogramo. Entonces yo sé que el volumen específico de mi sistema en el primer estado es 0,5 metros cúbicos por kilogramo. Ahora sí, llega el momento de comparar y entonces yo digo, yo sé que a 100 kilopascales, porque este volumen específico yo lo tengo a 100 kilopascales, ¿verdad? Entonces ahora sí, yo llega el momento de comparar y digo, ok, yo sé que el volumen específico de un líquido a 100 kilopascales es 0,001043 y el de un gas es 1,6940. Yo tengo 0,5, es decir, yo estoy entre esto. Es decir, VF es menor que mi V1, que es menor que mi VG. Entonces, esto implica
Esto implica que yo lo que tengo es una mezcla. Líquido, vapor. Entonces ya yo sé que aquí, aunque en el dibujo aparece de manera uniforme, yo sé que aquí en realidad yo tengo una mezcla, que podríamos estar pensando, ¿verdad? Que tenemos aquí un líquido y que aquí yo tengo vapor. ¿Cuánta cantidad de líquido y cuánta cantidad, perdón, de vapor tengo? Lo podemos saber determinando la calidad de nuestro sistema, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer más adelante para no confundir. La cosa es que ya yo sé que yo tengo una mezcla líquido-vapor. Y cuando yo tengo una mezcla líquido-vapor, entonces yo puedo decir que la temperatura de mi sistema, que al fin y al cabo era lo que a mí me preguntaban, ¿verdad? Que determinará la temperatura inicial, va a ser la temperatura que esté reportada a esta presión. Y la temperatura que está reportada a esa presión es específicamente 99,62 grados. Esto va a ser mi temperatura 1. ¿Por qué? Porque si lo que tenemos, o sea, como nuestro volumen específico está entre el VF y el VG, sabemos entonces que tenemos una condición o un estado líquido más vapor y entonces la presión que nosotros tenemos va a coincidir con una presión de saturación, ¿verdad? Que era lo que le llamábamos. Y entonces la temperatura 1 va a ser la temperatura de saturación. Recuerden que esas condiciones son fijas. Entonces ya sí podemos responder que la temperatura 1 de nuestro sistema va a ser esa. ¿Cómo pudimos saberlo? A través de esto, ¿verdad? De saber que era una mezcla líquido-vapor. Entonces nada más voy y me fijo en tablas y reporto la temperatura. ¿Estamos claros con eso? ¿O alguno se me perdió por ahí? Profe, pero ¿cómo fue que supo que hay que usar la de la tabla? O sea, la temperatura. Ok, O sea, digamos, yo entiendo el cálculo, ¿verdad? Y que es una mezcla, pero ¿cómo supo que había que usar exactamente esa? ok, yo sé que tengo que utilizar exactamente esta porque yo estoy partiendo del supuesto, o sea, yo al inicio yo solamente sé que está a 100 kilopascales mi sistema. Entonces yo voy a decir como una primera suposición, ok, ¿qué pasa si a 100 kilopascales mi sistema está saturado? Entonces, cuando yo supuse que a 100 kilopascales mi sistema estaba saturado, si mi sistema está saturado, yo tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro yo? Determinando que mi volumen específico esté entre el volumen de un líquido saturado y el volumen de un gas saturado. Entonces, si yo logro verificar eso, yo puedo decir que entonces mi sistema efectivamente está en condiciones de saturación y a cada presión le corresponde una y única, digamos, a una presión de saturación, le corresponde únicamente una temperatura de saturación. Es decir, cuando el sistema esté saturado a 100 kilopascales, siempre, siempre, siempre la temperatura, y sea agua, ¿verdad? La temperatura de saturación va a ser 99,62. Ok, ya entendí, gracias. Con mucho gusto. Y eso, para ver, voy a buscar aquí una cosa para hacerles algo que les pueda ayudar. Eso les puede quedar también un poco claro si recordamos lo siguiente. Recordemos que cuando nosotros tenemos un diagrama, ¿ok? Y entonces tenemos un diagrama, por ejemplo, aquí de presión en función del volumen específico. Recuerden que este diagrama era como una campanita ahí. No tan perfecta, digamos, pero se aproxima a eso. Entonces, recuerden que esta línea que nosotros teníamos por este lado de acá correspondía a las condiciones de líquido saturado. Llegábamos aquí como a un punto, ¿verdad? De límite. Entonces, lo que teníamos acá, recuerden que era todo líquido saturado. Y recuerden también que lo que más bien quedaba de este otro lado, ¿verdad? En este otro sector era un vapor. Todos los puntos que queden ahí van a ser vapor saturado.
Y recuerden que esto tenía una forma muy particular, venía una temperatura que daba sobre el punto de, digamos, llegaba, digamos que estábamos avanzando en esta dirección. Y esto es una temperatura T1. Entonces viene esa temperatura T1 que digamos que son 100 grados. Va decreciendo en la zona, en esta zona de aquí, ¿verdad? Pero recuerden que esta zona de aquí corresponde al líquido comprimido superenfriado. Entonces, vean lo importante que es. Ustedes no podrían hacer una generalización, de estas si estuviéramos en esta zona. ¿Por qué? Porque ahí la temperatura no es constante, ahí la temperatura sí va decayendo. Pero apenas toca el primer punto del líquido saturado, ¿qué pasa con esa temperatura entre la región de líquido saturado y de vapor saturado? Se mantiene constante. ¿Y alguien me puede decir por qué ahí la temperatura se mantiene constante? Cuando estamos pasando de la línea de líquido saturado a la línea de vapor saturado. Está dando un cambio de fase. Exactamente. Ahí toda la energía que yo suministre a mi sistema no me va a modificar la temperatura porque la energía no se está aprovechando en incrementar la temperatura del sistema. Ahí la temperatura, la energía se está aprovechando en hacer el cambio de fase del sistema. Llega a la línea de vapor saturado y continúa decayendo. ¿Ok? Pero eso ocurre a una temperatura determinada. Es decir, yo sé que de aquí a aquí, la temperatura y la presión, ¿verdad? Vean acá, la temperatura, ¿verdad? Que era esta T1, que era una isoterma, la temperatura y la presión se me mantienen. O sea, para esta presión que tenemos aquí, ¿verdad? Que es de 100 kilopascales. Vean cómo la temperatura se me va a mantener en toda esta región de acá estable. ¿Por qué? Porque digamos que en esta región de acá nosotros tenemos un líquido comprimido superenfriado, llega aquí a la línea del líquido saturado. ¿Y qué es la línea del líquido saturado? Nos lo podemos imaginar como el momento en el cual nosotros tenemos, digamos que si este fuera el recipiente, aquí el estado, todo como un líquido, ¿verdad? Todo aquí está como un líquido, pero con un nivel de agitación entre las moléculas tal que nada nos falta un poquito más de energía, así como, digamos que si pudiésemos hacer una analogía entre energía y las monedas nuestras, en la cual la menor denominación que nosotros tenemos es de 5 colones, que con solamente yo meterle 5 colones a ese sistema, ya va a saltar la primera molécula a fase gaseosa o como vapor. Entonces, eso es lo que estamos aquí con un líquido saturado, o sea, ya está a un nivel de energía máximo que con solamente nada, bueno, no nada, pero casi nada de energía que yo suministre en este sistema, la primer molécula, digamos, estoy hablando de forma muy idealizada, ¿verdad? La primer molécula de aquí de agua va a saltar a fase gaseosa. ¿Qué va a pasar en esta región de mezcla? Mientras más energía yo suministre, cada vez más moléculas de aquí, de la fase líquida, ¿verdad? Que yo tengo en esta parte de aquí, cada vez más moléculas, bueno, si ya ahí no lo están viendo, pero está todo, cada vez más moléculas que yo tenga aquí en mi fase líquida van a ir saltando y saltando y saltando, ¿verdad? En un sentido figurado a mi fase gaseosa hasta que cuando llegue yo aquí a mi línea de vapor saturado, pues tendré más bien todo esto que estaba aquí antes como un líquido, ocupándome todo este espacio del recipiente como un vapor saturado. ¿Claros con eso? Ok, bueno, no, todavía no pueden quedarle suficientemente claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que yo vine y verifiqué que yo tenía un volumen de 0,5 metros cúbicos. Es decir, a esta condición que tenemos aquí, ¿verdad? Es el punto de la condición de tener un líquido saturado, que es lo que le llamamos VF. Y este valor que tenemos acá es lo que nosotros conocemos como el punto en el que tenemos un vapor saturado, que entonces se le denomina como VG.
¿Y qué estoy yo demostrando acá matemáticamente? Que mi punto está, no sé en este momento exactamente qué tan a la izquierda o qué tan a la derecha, porque todavía no sé la calidad, porque la calidad, recuerden que lo que me dice es qué tanto está como vapor y todavía no hemos sacado eso. Pero pese a que no lo hemos sacado, yo sé que tal vez por aquí estará mi sistema, mi V1. Y entonces yo sé que independientemente, ¿verdad? De qué tan movido hacia la izquierda o hacia la derecha esté, para una presión de 100 kilopascales le va a corresponder esa temperatura 1 que se mantiene como isoterma, que corresponde exactamente a 99,62 grados. Ahora sí, les queda bien claro por qué con solamente que yo demuestre que tengo una mezcla líquido-vapor, yo puedo ir a tomar el valor de temperatura leído de forma directa de la tabla. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Ok, entonces ya logramos cumplir con el primer objetivo de nuestro problema, ¿verdad? Que era la temperatura inicial. Ahora me piden el volumen final. Entonces, ahí es donde se pone un poco interesante este problema. Porque cuando me piden el volumen final, yo digo, ¿y qué problema? Porque prácticamente que lo único que sé de mi estado final es que está a 400 kilopascales, no sé nada más. O sea, ¿cómo podemos atacar este problema? Y entonces es ahí donde tienen que entrar estas pistas y decirle a uno, bueno, y esta información me la tuvieron que haber dado para algo. Y entonces ir pensando en lo que les dije. ¿Qué tal si yo logro encontrar cómo relaciono presión con volumen? ¿Y por qué piensan en hacerlo así? Porque son los únicos datos que me están dando. O sea, aparte de lo que yo tengo aquí apuntado, que fueron las condiciones iniciales de mi sistema, me dan una única condición final y me dan información que pareciera irrelevante para mi estado 1 y para mi estado 2, que efectivamente de cierta forma o estrictamente hablando puede ser irrelevante, pero me la dan justamente para que yo encuentre una relación, cómo se relaciona la presión con el volumen. ¿Por qué? Porque me están dando pistas, me están diciendo 300 kilopascales, sepa que el volumen es aproximadamente 0,5 metros cúbicos y sepa que a 500 kilopascales el volumen es 1,5 metros cúbicos. Entonces yo digo, y claro, me están dando dos condiciones en las cuales me están relacionando presión con volumen, a mí me dan una presión y justamente ocupo un volumen. Entonces voy a ver qué hago con eso. Entonces, cuando uno hace eso, ¿qué es lo que va a ir a buscar? Lo que tiene que ir a buscar es cómo se relacionan. Entonces, vamos a llevarnos este dibujo. Entonces, aquí lo que nosotros andamos buscando es la parte para ver 1A2, digamos, que es buscando el volumen. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Voy a bajar un poquito eso porque este era el dibujo para 500, entonces es de esperar que 400 más bien esté como por ahí. Y al inicio, sabemos que está aquí. Ahí. Ok. Entonces, este es mi sistema 1 y este es mi sistema 2, ¿verdad? Al inicio y al final. Entonces, ya sabemos que aquí al inicio tenemos una mezcla líquido-vapor. Aquí al final, no sé, ¿verdad? No sé qué vamos a tener porque yo suministré energía y suministré energía hasta lograr hacer que la presión llegara a 400. Entonces, bueno, no sé qué vamos a tener ahí al final todavía. Pero lo importante es que yo digo, yo lo que sí sé definitivamente es que entre estos dos sistemas hay un cambio en Y.
¿verdad? Viendo nuestro sistema como que aquí está Y y aquí van a estar los Y negativos y aquí van a estar los Y positivos. Bueno, aquí tal vez esto confunde un poco. Esto es X, pero dirección negativa de Y y dirección positiva de Y. ¿Cierto? ¿Verdad? Es de esperar que cuando yo suministro energía, esto es lo que esté pasando, porque yo sé que aquí la presión era de 100 y yo sé que aquí la presión es de 400. Entonces, vamos a hacer como un zoom de esta parte de aquí, que al fin y al cabo es la parte que se está viendo como sometida al cambio, ¿verdad? Aproximadamente, porque bueno, claramente aquí antes estaba esa superficie. Entonces, digamos que yo me traigo esto para acá y recordemos que eso es un cilindro, entonces voy a dibujarlo ahí como próximo, aunque ahí está como un rectángulo, sabemos que es aproximadamente algo como esto. ¿Ok? En donde esto tiene un área determinada y esto sabemos que va a ser un delta Y, un cambio, ¿verdad? Que está viendo ahí. ¿Por qué? Porque bueno, ya ahorita les explico por qué lo estoy haciendo así. La cosa es que yo voy a traerme esto que tenemos por aquí y vamos a decir qué fuerzas están actuando ahí. Entonces, primero que nada más para que vean la nomenclatura que yo voy a usar. Ustedes saben que una fuerza es igual a una presión por un área, ¿verdad? Entonces, porque en algunos casos voy a poner presión por área y en otros casos voy a poner como fuerza directamente, pero para que no nos perdamos. Yo sé que en este sistema que tenemos aquí, pues tiene que haber una fuerza que esté empujando este pistón aquí para arriba, ¿verdad? Debido a esta presión que está acá. Entonces, podríamos llamarle como la fuerza de mi sistema, que la fuerza de mi sistema en realidad, ¿qué es? Es esa presión 2 que está ahí, ¿verdad? Actuando en un área determinada. Ahora, ¿qué fuerzas experimenta esto en sentido opuesto? Pues experimenta la fuerza del peso, ¿verdad? Que podemos llamarla como F de W. ¿Qué otra fuerza experimenta esto? Vean que mi sistema está abierto, entonces va a sentir la fuerza de la presión atmosférica, ¿verdad? Que podemos ponerla como un P0 por un área, que esto sería la fuerza de la atmósfera. Y también tenemos un resorte que está por aquí, ¿verdad? Entonces, está experimentando la fuerza del resorte. Ahora, yo les pregunto, ¿la fuerza del resorte va para abajo o la fuerza del resorte va para arriba? Para abajo. Para abajo, exactamente. ¿Por qué? Y aquí es donde mucha gente se confunde. ¿Cómo ponen la fuerza del resorte? ¿La ponen para abajo o la ponen para arriba? ¿Por qué? Porque es de esperar que en este estado, que era el inicial, que era el de reposo, el resorte estaba bien, estaba, ¿verdad?, con su elongación normal. ¿Por qué? Porque estaba aquí sostenido y esto estaba aquí en reposo. Si yo ahora introduzco energía en mi sistema de forma tal que logro hacer que la presión aumente, estoy empujando para arriba. Entonces estoy comprimiendo un resorte que antes estaba, podemos llamarlo tal vez relajado. Entonces, ¿qué es lo que va a venir a hacer el resorte? Va a hacer una fuerza en oposición, ¿verdad? Porque lo estoy contrayendo. Entonces, la fuerza aquí del resorte va para abajo. Y vamos a llamarla como la fuerza del resorte. ¿Todos claros con eso? Sí. Eso es fundamental porque con solamente que se equivoquen poniendo la dirección de una fuerza, o sea, aquí para este curso y para muchos cursos en ingeniería química, saber hacer un diagrama de estos es fundamental porque, como les digo, con solamente que ustedes se equivoquen en el signo de una fuerza, a partir de ahí ya todo va mal. Ok. Voy a suponer que vamos bien. Espero que sí. Entonces, ¿qué es lo que yo digo ahora? Bueno,
del peso y de la masa y de demás, ¿verdad? Del pistón no me decían nada. Entonces yo voy a decir por este momento que esto lo voy a aproximar a 0, que es despreciable, ¿verdad? Y voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y, ustedes tienen que saber que tiene que ser, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando acá? Entonces, definimos nuestro sistema que para abajo son negativas. Entonces, voy a poner primero la que está para arriba, que sería la presión 2 por el área, menos la presión atmosférica por el área, menos la fuerza del resorte, es igual a 0. Estos son fuerzas, ¿verdad? Solamente que ahorita les estoy escribiendo como presión, porque fuerza por área, presión por área es fuerza, ¿verdad? Entonces es consistente. ¿Ok? Pero yo sé que la fuerza del resorte, ¿verdad? Que lo puedo poner por aquí arriba, es igual a una constante que le llamamos K por un cambio, por un desplazamiento. Que aquí el desplazamiento, uno usualmente ve esta fórmula como FR es igual a K por X, o lo ve como que FR es igual a una K por un delta X. Pero es que este delta X no significa movimiento o desplazamiento en X, sino que simplemente significa como el cambio como tal. Entonces ahorita, como yo estoy en realidad definiendo mi sistema para Y, lo voy a poner como K por delta Y, o sea, por el cambio que hubo en Y. ¿Ok? Entonces voy a hacer esa sustitución y de una vez me voy a llevar los negativos para el otro lado. Entonces voy a tener que P2 por el área es igual a P0 por el área más K por delta Y. ¿Ok? Y entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a traerme esta parte de acá y voy a sacar factor común el área. Entonces me va a quedar que el área va a ser igual a P2 menos P0, para que quede así como muy evidente, es igual a K por delta Y. ¿Pero qué es delta Y? Delta Y yo lo puedo sacar de aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que yo estoy diciendo aquí, que el cambio que está sufriendo mi sistema en el volumen es igual a un área por un cambio que está sufriendo en Y. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque yo sé que de aquí, ¿verdad? Que era donde estaba originalmente mi sistema, a aquí, que es la condición 2 de mi sistema, hay un cambio aquí en volumen. Todos estamos claros con eso, ¿verdad? O sea, yo estoy introduciendo energía en mi sistema que está haciendo que el pistón se eleve, por lo cual el volumen, porque aquí yo lo dibujo en 2D, pero esto es un cilindro, ¿verdad? El volumen que está aquí adentro está aumentando. Ahora bien, ¿por qué está aumentando el volumen aquí? Está aumentando no porque haya una variación en esta área de aquí del círculo, porque estamos partiendo del supuesto que nuestro cilindro en el cual está contenido todo el sistema, las paredes laterales no se ensanchan, se mantienen iguales. Entonces, esta superficie de acá se mantiene igual. El cambio lo está sufriendo en el eje Y. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es encontrar una forma de expresar mi delta volumen en una variable que no me varíe y en otra que sí sea la que sufra el cambio. Entonces, si vemos en realidad aquí, un delta volumen sería en metros cúbicos. Nosotros sabemos que un área está en metros cuadrados y un delta ya estaría en metros. Entonces sigue siendo dimensionalmente consistente. O sea, de aquí a aquí lo único que está pasando es que yo estoy expresando de una forma diferente, pero conveniente, el cambio en el volumen. Es simplemente lo que está sucediendo, ¿verdad? Estoy atribuyéndole directamente el cambio a donde verdaderamente se da el cambio, que el cambio efectivamente se da en Y, no se da en esta otra dimensión. ¿Claros todos con eso? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque este problema se podría complicar si a mí me dicen, por ejemplo, que las paredes, que esto no es un cilindro, sino que es un cono. Ah, ok. Ahora sí, yo no puedo simplemente decir que el cambio en el volumen se lo adjudico a un cambio en Y. ¿Por qué no podría decir esto? Porque entonces cuando ustedes sacan como una porción para ver qué es lo que pasa ahí, ustedes tendrían, digamos, algo como así.
Entonces, si ustedes sacan una porción de acá, para verla sería como algo así. Entonces, el área aquí 1 es diferente del área 2 y además hay un cambio en Y. O sea, hay un cambio en el área y hay un cambio en Y. Entonces, por eso es que les digo que es muy importante que ustedes entiendan por qué se va haciendo cada uno de los puntos. Acá adjudicamos a este cambio en el volumen únicamente el cambio en Y porque estamos bajo el supuesto que estas paredes sí son paralelas, que son paralelas más bien. ¿Ok? Entonces, voy a revisar aquí el chat un momento. Ok, me dice que, ¿por qué la...? Para ver, voy a una duda de antes. Ok, dicen que en cuáles casos saben que se puede usar las tablas de vapor y cuándo no. En realidad las tablas de vapor las vamos a usar siempre. Entonces siempre ustedes van a fijarse cuáles condiciones tienen, ¿verdad? Y bueno, primero tienen que definir cuál es la sustancia que ustedes tienen. Entonces, si ustedes saben que tienen agua, lo que uno siempre hace es partir del supuesto que tiene mezcla. Entonces uno siempre va directamente a las tablas de vapor saturado. ¿Por qué no asume o por qué no entra pensando que es un líquido comprimido o superenfriado? Porque casi no tenemos datos para eso, no tenemos tablas para eso. Entonces, la segunda entrada, ¿verdad? Como en un orden lógico sería de pensar, ok, lo segundo que tenemos es que sea una mezcla, entonces uno siempre va a verificar contra mezcla y si sabe que no es mezcla, entonces se va para vapor sobrecalentado y ahí sí tenemos también tablas. Básicamente tenemos tablas para las condiciones de mezcla y para las condiciones de sobrecalentado. Para las condiciones de líquido comprimido, recuerden que no tenemos tablas y casi no tenemos tablas y lo que hacemos entonces es usar, cuando siempre nos salga que tenemos algo como líquido comprimido, usamos las condiciones para líquido saturado a la temperatura que me lo estén dando. Entonces, digamos, siempre que ustedes intenten resolver este tipo de ejercicios, van para tablas, porque las propiedades van a estar ahí tabuladas. La otra duda es que, ¿por qué la FW era 0? Básicamente es porque aquí estamos despreciando la masa del pistón. ¿Por qué? Porque no nos dan datos, simplemente así. Si aquí tal vez nos hubiesen mencionado que el pistón pesaba 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3 kilogramos, pues nada más se pondría esa masa multiplicado por el 9,81, ¿verdad? Si nos dicen que estamos en la Tierra, y ya estaríamos teniendo esa FW, porque esa FW es la fuerza que se producto, digamos, de la masa del pistón. Ok, espero haber aclarado las dudas. Y todo esto lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque andamos buscando esto, ¿verdad? El volumen final. Y lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque aquí, y entonces esa persona que me escribió antes que por qué íbamos a tabla puede decirme ahora, profe, ¿y por qué entonces aquí no entramos a tablas para encontrar esa condición final? No podemos entrar a tablas porque recuerden que para entrar a tablas ustedes necesitan, en el caso de termodinámica 1, y esto, ¿por qué se lo digo para el caso de termodinámica 1? Porque recuerden que todo esto se basa en aquella fórmula de grados de libertad, que era como que F era igual a 2 menos pi más K. Entonces, acá donde pi era la cantidad de fases y K era la cantidad de sustancia, y entonces sabíamos que para sustancias puras ya se había demostrado que teníamos una sustancia, y si únicamente hay una sustancia, entonces con dos variables ya queda definido el sistema. Entonces, que tal vez lo vieron muy al inicio, esa regla de fases, que de hecho con el grupo de Benito lo retomo la siguiente semana. Entonces, si hay alguien aquí de Alejandra que la próxima semana nos corresponde clase asincrónica, quiere unirse a esa clase con Benito para repasar esa parte de la ley de fases y entender por qué aquí sí o sí necesitamos dos variables para poder definir nuestro sistema, puede serlo, ¿verdad? Nada más me piden el enlace. Pero entonces esa persona que me preguntó eso me podría decir, profe, entonces, ¿por qué no entramos, verdad, a buscar el volumen final a tablas? No podemos entrar porque la cantidad de datos que tenemos
es inferior a los que necesitamos. Necesitamos 2 y solamente tenemos 1. Entonces no podemos irnos para tablas, tenemos que ver cómo a través de otros datos llegamos a ese valor. Y entonces por eso fue que nos vinimos a usar estas pistas. ¿Buscando qué? Buscando ver cómo se relaciona la presión y el volumen en mi sistema. Por eso es que para el segundo caso no entramos a tablas. Bueno, entonces, ahora ya yo sé que es aquí delta Y. Y entonces, como ya yo sé aquí que es delta Y, vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque de aquí yo sé que delta Y es igual a delta V dividido entre el área. Y entonces yo voy a tener que el área por P2 menos P0 es igual a K por un delta Y, pero ese delta Y es igual a ¿qué? A un delta V entre un área. Y nada más voy a dejarlo aún más claro, P2 menos P0 es igual a K y paso a dividir el área. Entonces me queda por, ok, la K es una constante del resorte, ¿verdad? El área es otra constante, ¿verdad? Que va a depender de cuál sea el radio de ese cilindro. El cambio en el volumen, y esto yo lo podría expresar, vean que es P2 menos P0, como un cambio en P. Entonces, ¿ustedes esto qué se les parece? ¿No se les parece como una ecuación de una línea recta en la cual no hay intercepto? ¿Recuerdan? Porque es como que estuviéramos diciendo, es como que estuviéramos diciendo Y es igual a M por X más B. Simplemente que en este caso no hay B. Entonces, queda no demostrado que en este caso en particular, la presión tiene una relación lineal o varía linealmente con el volumen. Sí queda demostrado. Sí, ok. Entonces, si ya para ustedes ahí está demostrado, ¿verdad? Ya ahora sí pueden ir a pensar en la interpolación, porque ya ustedes demostraron que varía linealmente. ¿Por qué? Porque puede llegar el caso en el que ustedes llegan a hacer esto aquí al final y ustedes, por ejemplo, tal vez le vean más bien la forma de una cuadrática. Entonces, si más bien le ven la forma de una cuadrática, no pueden ir a hacer una interpolación tan simple como la que vamos a ir a hacer. Entonces, ahora sí. Como ya sabemos que varía linealmente, vamos a poner los datos que conocemos. Ok, primero que nada, sabemos que no hay intercepto. Entonces, cuando en una línea recta, digamos, Y es igual a MX más B, no hay intercepto, ¿de dónde parte la línea? ¿De qué punto parte? Digamos, parte por aquí, parte por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por dónde parte la línea cuando no hay en una línea recta un intercepto? Del origen. Del origen, exactamente. Recuerden que este intercepto a mí lo único que me dice es dónde está cruzando mi línea en Y. Entonces, si como para mi caso, ¿verdad? Que yo tengo delta P es igual a K entre A cuadrado por delta V, es decir, no hay intercepto, yo sé que parte de aquí. Y se va a ir para allá. Ok. Entonces, si vemos el caso extremo, esto es una gráfica presión-volumen, ¿verdad? Porque vean que para nosotros presión es Y y volumen es X. Entonces, si nos vamos a pensar un momentito en este caso extremo de aquí, nosotros estaríamos diciendo que cuando el volumen en nuestro sistema sea 0, la presión en nuestro sistema es 0. Es decir, que si esto que tenemos aquí estuviese en realidad aquí abajo, podemos decir que completamente rozando esta superficie inferior del pistón, la superficie o el fondo de nuestro tanque,
la presión es 0 y podríamos decir, bueno, sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso implicaría que aquí nosotros no tendríamos nada de líquido, porque si esta superficie realmente está tocando directamente esta otra superficie, entonces estaríamos pensando en que no va a haber ninguna fuerza, ¿verdad?, que logre empujar eso para arriba, porque en realidad no habría nada. Aunque eso es un caso muy idealista, porque eso implicaría que tendríamos que sacar aquí también el aire que haya. Entonces estaríamos pensando que hay como una bomba ahí para extraer vacío y lograr llegar a presión 0, pero llegar a una presión de 0 es casi que imposible, es muy, 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 muy difícil. Entonces eso es un caso idealizado, ¿verdad? Pero bueno, entre la línea de lo ideal que trabajamos, pues tiene sentido. Ahora, vamos a ver qué era lo que nos decían las pistas. Las pistas nos decían que cuando era 300 kilopascales era 0,5 y que cuando era 500 era 1,5. Entonces, 300, vamos a ponerlo por aquí. Aquí 400, que es la que nos importa, y aquí 500. Entonces, sabemos que cuando era 300, el volumen era 0,5, que cuando era 500, bueno, eso está mal. Voy a bajarlo un poquito para que se pegue con la línea. Que cuando era 500, el volumen era 1,5. Y entonces cuando es 400, pues nada más hacemos la interpolación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esa interpolación? En la calculadora. ¿Por qué? Porque con esto nada más demostramos que la variación era lineal, pero como no tenemos ni área ni constante de resorte, no nos sirve venir a pensar en esto. Eso era nada más para demostrar que podíamos hacer esto. Entonces, ya con la calculadora, ustedes vienen y lo hacen y llegan a que esto les da 1 metro cúbico. Entonces, nuestro volumen en 2 es de 1 metro cúbico. ¿Claros? ¿Cómo lo resolvimos? Sí, profe. Ok. Entonces ya tenemos el punto A hecho. Ahora en el punto B, ya casi llegando ustedes. Ahí está. Entonces, ahora en el punto B dice que hay que calcular el trabajo y la transferencia de calor en el proceso y trazar el diagrama PV. Bueno, el diagrama PV ya lo hicimos, ¿verdad? Pero ahora lo que hay que hacer es calcular el trabajo y la transferencia de calor en el proceso. Entonces, vamos a venir a calcular el trabajo. ¿Ok? Entonces, esto vuelve a ser una particularidad y voy a escribírsela para que no lo olviden, que es que cuando P, yo creo que los del grupo de Alejandra sí les había hecho la demostración, o no sé si fue el semestre pasado que la hice, pero bueno, pueden confiar en mí o si no me piden la demostración, que cuando P varía linealmente, cuando ustedes logran demostrar esto, con V, el trabajo es, entonces trabajo de 1 a 2 es igual a 1 medio, V2 menos V1, P2 menos P1. Como les digo, pueden confiar en mí que siempre que ustedes verifiquen que el trabajo varía linealmente con el volumen, que la presión varía linealmente con el volumen, ustedes pueden utilizar esta fórmula de aquí. ¿Ok? Y entonces ustedes ya ahora nada más ya conocen todos los datos, porque entonces sería 1 medio del volumen en el estado 2, pero ya averiguamos que el volumen en el estado 2 es de 1 metro cúbico, menos el volumen en el estado 1 sabíamos que era de 0,5 metros cúbicos y sabíamos que la presión en 2 era de 400 kilopascales, menos la presión en 1 que era de 100 kilopascales. Entonces ya nosotros sabemos que el trabajo que hay de 1 a 2 es igual a 175
kilojulios. Listo. Ahora nos piden que tenemos que sacar el calor también, ¿verdad? Era otra de las cosas que nos pedían. Entonces, para ahí tenemos que utilizar la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Que como yo siempre la coloco toda, voy a irme a traer de otra práctica. Nada más que voy a dejar de compartir un momento para poder devolver. Profe, hice el cálculo del trabajo y me dio 75. 75. Sí puse un medio. Sí, Vamos a verificar si fue que yo lo puse mal. Para ver, Me sería- dio 75. Profe, sí, da 75. Ok, entonces fue que yo me equivoqué a la hora de meterlo a la calculadora. Sí, tienen razón. Ok. Ahí está. Ok. Entonces voy a dejar nada más de compartir un momento para abrir otra práctica para traerme ¿cómo se llama? La otra práctica. O sea, la ecuación, perdón. Ok. Creo que por esta zona. Ok, hay una. Ok. Entonces ya ahí lo están viendo de nuevo. Entonces, bueno, los que son de Alejandra ya están súper acostumbrados a ver que yo pongo toda la primera ley completa. Y los que estén con Benito, pues es la primera vez que ven la primera ley completa conmigo. Pero ya van a ver que no es nada del otro mundo. Entonces, ¿por qué me gusta ponerla siempre toda completa? Porque uno así puede ir, saber que todo esto puede estar ocurriendo y puede empezar a eliminar los términos que les estén sobrando. Por eso básicamente es que me gusta hacerlo así. Entonces, ahora voy a hacer nada más una recapitulación rápida para aquellos que estén con Benito. Básicamente aquí lo que nos dicen es que el calor más la sumatoria de todos los flujos que estén entrando en mi sistema multiplicado por las entalpías correspondientes de entrada, la velocidad, la energía potencial, es igual a todos los flujos que salen de mi sistema, la sumatoria, ¿verdad? De todos esos flujos igual multiplicados, flujos máxicos por la entalpía, velocidad, energía potencial, más el estado 2 de mi sistema, velocidad, energía potencial, energía interna, menos el estado 1 de mi sistema, que pueden verlo como estado final y estado inicial si quieren, más el trabajo. Entonces, en nuestro sistema, ¿qué pasa? Todo esto es cero. ¿Por qué? Porque no hay flujos de entrada. Todo esto es cero. ¿Por qué? Porque no hay flujos de salida. Energía cinética y energía potencial también la podemos eliminar. Energía cinética, energía potencial también la podemos eliminar porque vamos a suponer que está en un mismo plano y que nuestro sistema no se está moviendo. Y entonces esta primera ley se nos va a simplificar a lo siguiente. A que el calor de ir del estado 1 al estado 2 es igual
a M2 U2 menos M1 U1 más el trabajo de ir de 1 a 2. Pero ¿qué pasa aquí? M2 y M1 corresponde a la masa que tiene mi sistema en el punto final y a la masa que tiene mi sistema en el punto inicial. Pero recuerden que como en nuestro sistema no entra nada, no sale nada, no hay reacción química, es una única especie en la que está, la masa al final es igual a la masa al inicio, que es igual a la masa que le llamamos como masa de agua. Entonces, el calor en mi sistema va a ser la masa por U2 menos U1 más el trabajo de ir de 2 a 1, ¿verdad? Ahí lo que hice fue sacar la masa a factor común. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a pintar lo que ya tenemos. El trabajo ya lo conocemos. La masa ya la conocemos. Y las energías internas no las conocemos. No conocemos ni esto, ni esto. Entonces tenemos que ir a buscar eso. Pero eso en realidad lo vamos a encontrar muy fácil. ¿Por qué? Porque en nuestro estado 1, recuerden que en nuestro estado 1 ya tenemos dos propiedades. Y recuerden que con solamente que ustedes tengan dos propiedades, ya tienen completamente definido su sistema. Entonces, por U1 ni nos tenemos que preocupar. Y por U2 ya tampoco nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque ya conocemos la presión y el volumen. Es decir, otra vez ya tenemos dos propiedades, conocemos completamente nuestro sistema y con solamente que ustedes conozcan esas dos propiedades pueden saber todo lo demás. Pueden saber volumen específico, bueno, o sea, que tienen el volumen específico, ¿verdad? Pueden saber energía interna, entalpía, entropía, todo lo que ustedes quieran porque todo está tabulado. Entonces, vamos a irnos primero a buscar U1. Entonces, buscando U1. Entonces, ¿cómo vamos a buscar U1? Sabíamos que la presión en 1 era de 100 kilopascales. Sabíamos que el volumen específico en 1 era de 0,5 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, a los de Benito, ya Benito les ha hablado de la calidad. No, creo que no. No, No. profe. No, profe, no nos ha hablado de eso. Ok, entonces, la calidad. La calidad es algo que nos va a ayudar mucho. Y la calidad está definida como la masa de gas que hay en el sistema dividido entre la masa total. Y a esto de calidad, uno suele llamarlo o suele abreviarlo más bien como X. Entonces, X es igual a la masa de gas entre la masa total. Yo creo que yo les había hablado un poquito de esto en una de las primeras clases. Entonces, ¿por qué es muy importante la calidad? Porque la calidad me va a permitir conocer siempre que ustedes ya tienen condiciones de mezcla o así, la calidad del sistema y con esa van a poder relacionar todas las demás. ¿Qué quiero decirles con esto? Por ejemplo, el volumen específico de mi sistema yo sé que es igual a el volumen específico del líquido saturado más la calidad por el volumen específico de FG, que es como hay algunas tablas en las que les tabulan como ese VFG. Si tienen las tablas en las que no les tabulan VFG, ustedes pueden decir que el volumen específico es igual a 1 menos X VF más X VG, porque de fijo VF y VG sí lo tienen que tener tabulado. De fijo, esas sí las tienen que tener tabuladas. Entonces, tal vez voy a revisar nada más rápidamente en las de Benito ustedes cuáles tienen, porque yo sí sé que ya los de Alejandra esto lo deben de manejar. Vamos a ver. Ta, ta, ta.
líquido, ok. Ok, si él les aparece, entonces no tienen que tener problema. Ok. Entonces, sí, pero aún así por aquello, ¿verdad? Voy a usar como la generalizada, por decirlo así. Entonces, de aquí, ustedes pueden ya saber cuánto es la calidad. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican esto a la condición, por ejemplo, de entrada, que sería la 1, 1 y 1, ustedes van a saber cuál es la calidad que ustedes tienen a la entrada. Es decir, van a saber cuánta masa de gas hay en su sistema por masa total. Es decir, recuerden que en un inicio, cuando empezamos todo nuestro ejercicio, yo les dije, aquí hay algo de líquido y algo de vapor. ¿Cuánto hay de líquido y cuánto hay de vapor? No lo sé. Y luego les dije aquí también, cuando hicimos este gráfico, este de aquí, les dije, aquí entre más cercano esté a este lado, quiere decir que hay más líquido, ¿verdad? Entre más cercano esté a este otro lado, este punto que yo dibujé aquí, quiere decir que hay más vapor. Y yo dije, bueno, todavía no sé, voy a ponerlo aquí. Pero ahorita con esta calidad nosotros vamos a saber qué tan desplazado estamos. ¿Por qué? Porque justo la mitad de esto es cuando la calidad es 0,5, es decir, que hay la mitad de la masa como agua líquida y la mitad de la masa como agua vapor. Si es mayor a 0,5, está más bien hacia este lado, porque quiere decir que hay más masa de vapor que masa de total, o sea, que masa de agua. Y lo contrario para cuando nos dé menor que 0,5, ¿verdad? Entonces vamos a determinar cuánto justamente es esa calidad. Entonces, yo puedo decir que el volumen específico en mi condición 1 era de 0,5. Esto es igual a 1 menos X por el VF. Pero recuerden que ese VF ya yo lo había copiado, ¿verdad? Era de estos que estaban aquí al inicio. Estos de aquí. Recuerdan que esto lo habíamos sacado de las tablas. Entonces, esto va a ser 1 menos X, que está multiplicando a 0,001043. Más la calidad que está multiplicando al VG, que el VG era 1,6940. Esto nos da que la calidad es aproximadamente 0,29 5. Podemos aproximarlo ahí como 0,295. Ok, ya ustedes saben la calidad. Y ahora, ¿por qué es importante saber la calidad? Porque si ya yo sé la calidad, con este valor es como el factor que me permite conocer todas las demás cosas. Es súper importante porque entonces si ya yo sé la calidad, yo ya puedo decir que U1 es igualmente válido lo que yo acabo de escribir. Es decir, que 1 menos X por U1 más X por U2 más X por UF1, UG1 va a ser esa energía interna en el estado 1. Pero ya yo sé la calidad, ¿verdad? Porque la acabo de determinar, que es esta que tenemos acá, 0,295. Entonces, como ya yo sé la calidad, este valor de UFG1 y UG1 yo lo puedo ir a buscar a tablas. ¿Por qué lo puedo ir a buscar a tablas? Porque recuerden que estamos en una región de mezcla. Siempre que yo esté en una región de mezcla, puedo ir a buscar VG1 y UG1 o HF1, HG1 o o sea, lo puedo utilizar para todas las propiedades, para energía interna, para entropía, para volumen específico, para cualquier propiedad. Siempre que ustedes tengan una calidad, ustedes pueden hacer esto para cualquier propiedad que tengan. Vean que aquí, como más bien en nuestro primer caso, conocíamos el volumen específico, en la condición inicial más bien lo utilizamos para averiguar la calidad, que ahora vamos a utilizar
para determinar el U1. ¿Por qué? Porque es lo que andamos buscando. ¿Cuánto es ese U1? Entonces, vamos a decir, vamos a tablas y en las tablas, para una presión de 100 kilopascales, vamos a encontrar de que U del líquido, ¿verdad? Es igual a 417,46 kilojulios, perdón, por kilogramos. Y que U del vapor es igual a 2506 kilojulios por kilogramo. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí UFG1 y UG1, ¿verdad? Ya tenemos también la calidad, que es esta calidad de acá. Entonces, nada más sustituimos y U1 nos va a dar que es igual a, vamos a ver, yo lo había calculado acá, nada más para no tener que, acá. Nos va a dar que es igual a 1033,15 aproximadamente kilojulios por kilogramos. En kilogramo. Entonces vean cómo ya conocemos cuánto es ese 1. ¿Vamos bien hasta acá o algunos se me quedó perdido? ¿Puede como volver a explicar eso último que hizo? Ok, acá cuando planteamos la primera ley, quitamos todo lo que no nos interesaba, ¿verdad? Y llegamos a esta expresión. Entonces, con esta expresión nos damos cuenta que el trabajo y la masa ya conocemos esos valores, pero no conocemos el valor de la energía interna en el estado inicial, ni el valor de la energía interna en el estado final. Pero tenemos que recordar una cosa, que desde el puro inicio, nuestro estado inicial ya estaba definido. Y como yo sé que desde el puro inicio mi estado final ya estaba definido, porque ya teníamos dos valores para ese estado, ¿verdad? Que era la presión y el volumen. Entonces, como ya yo sé que tengo esto, yo sé que de alguna forma yo puedo a través de las tablas conocer cuánto es U1. O sea, yo sé que eso lo voy a poder hacer con tablas, de alguna manera. Y recuerden que como parte de este inciso averiguamos el volumen final 2. Y logramos averiguar que ese volumen final 2 era de 1 metro cúbico. Es decir, ya yo para mi volumen, para mi condición final, también tengo dos condiciones. Entonces, si yo para mi condición final ya tengo también dos condiciones, entonces yo puedo ir a averiguar U2 también en tablas. Entonces, desde ahí ya sabemos que estas dos cosas van a ser averiguadas a través de las tablas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema ya está definido, ya logramos definirlo. En el caso del U1, tiene que seguir muy rápidamente porque ya teníamos las dos condiciones, y en el caso del U2, como ya conocimos en uno de los pasos anteriores el volumen 2, ya tenemos otra vez dos condiciones, entonces de fijo me sale nuevamente de tablas. Entonces, ¿qué fue lo que venimos a hacer? ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos venir a hacer? Tenemos aquí la calidad, ¿verdad? Que la calidad, esto es una fórmula, está así definida como la masa de gas entre la masa total. Y esta fórmula que yo les pongo acá, ¿verdad? Sea vista de esta manera, la primera fórmula, ¿verdad? Que les pongo acá, que incluye VFG, que en algunas tablas viene tabulado, o sea que la utilicen de esta otra manera, es válida para cualquier propiedad tabulada. Es válida para determinar volumen específico, es válida para determinar energía interna, es válida para determinar entalpía, entropía. Profe, Ajá. entonces es lo mismo que yo tenga, es que yo tenía la fórmula que relaciona la energía interna con la calidad, pero sin el 1 menos X, digamos. Entonces es igual que la que tiene el 1 menos X. Exacto, es Entonces, igual, pero entonces ok. tiene que estar usando UFG. Ajá, Sí. sí, es UFG más X, Exacto. ajá, ok. Gracias.
Con mucho gusto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Les pongo las dos fórmulas porque puede que en alguno las tablas no traigan este FG. Entonces tengan que usar como la más generalizada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como ya nosotros sabíamos el volumen específico en la condición inicial, que era 0,5, y sabíamos también el VF1 y el VG1 de las tablas, ¿verdad? Porque recuerden que eso salía de las tablas desde el puro inicio, calculé la calidad. ¿Por qué? Porque si ustedes plantean primero esta ecuación, ¿verdad? Que es al fin y al cabo la que a nosotros nos interesa, se van a dar cuenta que ustedes pueden saber UF1, ¿verdad? Porque nada más van a la tabla y lo buscan, ¿verdad? Que yo fui a la tabla, lo busqué y venía este valor. Pueden saber UG1 también, ¿verdad? Porque van a la tabla, lo buscan y es este valor. Pero que desconocían la calidad y el valor que andan buscando. Entonces, por eso fue que nos vinimos para acá a determinar la calidad. Entonces, tal vez lo que pasó fue que habría sido más inteligente de mi parte haberles puesto primero esto y luego hacerles esto para demostrarles la importancia porque era que ocupábamos eso. Entonces, en una línea más inteligente, yo les dije a ustedes, no tenemos U1, vamos a venir a determinar cuánto es ese U1, ¿verdad? Que es este. Entonces yo dije, ok, esta es la fórmula de U1, pero en U1 yo no conozco la calidad tampoco, entonces tengo una ecuación y dos incógnitas. Entonces, ok, recuerdo que además yo conozco otro dato, que es el primer estado, que es justamente este, y entonces yo dije, ok, de aquí sí sé esto, sí sé esto, sí sé esto, y más bien de aquí voy a despejar calidad, y así fue como entonces a partir de esto despejé calidad, para determinar entonces qué fue el valor que vine a meter aquí, y así fue como determinar la energía interna 1. Ahora sí les queda más claro. Bueno, espero que sí, si no me avisan, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces ahora vamos a ir a buscar U2. Entonces, ¿por qué? Porque vean que para nuestra, o sea, todo esto es, ¿por qué pasa? Todo esto está pasando porque yo necesito averiguar este bendito calor, ¿verdad? Pero no tengo tampoco U2. Entonces, vamos a ir a buscar ese U2. Bueno, ya no sé qué color era. No está ahí entre los predeterminados. Pongámosle ese. Ok, entonces vamos a buscar U2. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a buscar U2? Ya prácticamente tenemos definido nuestro sistema en 2. ¿Qué es lo único que nos hace falta? Es saber exactamente qué tenemos. Si tenemos otra vez, si nos quedó como una mezcla, si nos quedó como un vapor saturado o si nos quedó como un vapor sobrecalentado. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Que aquí, vamos a ver si ya llegó donde ustedes. Ok, ahí, ajá. Que aquí saber qué tenemos, ¿verdad? Para saber a qué tablas ir, porque vean que cuando estamos analizando todo lo del 1, yo no me preocupo por qué tabla ir, porque ya yo sé que ahí hay una mezcla líquido-vapor, entonces todas las propiedades voy y las busco ahí a mezcla líquido-vapor, pero ahora vamos para 2, ¿y qué pasa en 2? No pueden pensar, voy a ir a determinar una calidad. ¿Por qué? Porque recuerden que la calidad únicamente es válida en región de mezcla. Entonces, primero, para poder ir a usar esas fórmulas de calidad, como lo acabamos de hacer, tendrían que verificar que tienen una mezcla ahí, porque si no tienen una mezcla e intentan sacar una calidad, van a llegar a datos incorrectos, como que el valor les dé o menor que 0 o mayor que 1. Desde que algo les dé menor que 0 o mayor que 1, saben que va mal, porque la calidad solamente puede estar entre 0 y 1. 0 cuando tienen un líquido saturado, 1 cuando tienen un vapor saturado, y en un valor entre 0 y 1 cuando tienen una mezcla. Entonces, si ustedes intentan aplicar una calidad para algo que no es una mezcla, pero se les olvidó y ven que la calidad les da un valor menor a 0 o les da un valor mayor a 1, dicen, claro, es que aquí estoy equivocándome porque no tengo una mezcla, porque sé que la calidad nunca puede ser mayor o menor que esos dos valores límite que les estoy dando. Entonces, reverifican y si están seguros que lo que tienen es una mezcla y les siguen y les da un valor mayor a 0 o menor, perdón, menor a 0 o mayor a 1, algo están haciendo mal en los cálculos. Y
Si era que no habían verificado que era una mezcla, pues vayan a verificarlo porque definitivamente si los cálculos sí están bien hechos, no es una mezcla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digo, primero vamos a saber qué es lo que tenemos ahí. Entonces, en nuestro estado 2, Profe, ¿cuánto le había dado? 1. 1033,15. Gracias. Con gusto. Ok, entonces, en 2 sabemos que nuestra presión es de 400 kilopascales. Y sabemos que el volumen específico en 2 es igual al volumen en 2 dividido entre la masa. El volumen en 2 ya sabemos que es de 1 metro cúbico. Y recuerden que la masa se mantenía como 1 kilogramo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el volumen específico en 2 es de 1 metro cúbico por kilogramo. Entonces, paso número 1, siempre voy y supongo, posiblemente esto es una mezcla, vamos a pensar que es una mezcla. Voy y me fijo en las condiciones de mezcla y entonces obtengo que a 400 kilopascales, fijándome en tablas de mezcla, VF me da, para ver, yo lo tengo por aquí apuntado. Acá. VF me da 0,001084 metros cúbicos por kilogramo. Y VG es 0,4625 metros cúbicos por kilogramo. Y a mí me está dando que en mi estado 2 es 1 metro cúbico por kilogramo. Es decir, mi V2 es más grande que VG y obviamente, ¿verdad? Más grande que VF. Entonces, si mi volumen específico en 2 es más grande que VG, o sea que el volumen, VG lo que representa es el volumen del vapor saturado que tengo yo. ¿Qué implica esto? ¿Qué tengo? Tenemos un vapor sobrecalentado. Exacto. Lo que tengo es un vapor sobrecalentado. Entonces, ¿ahora qué toca? Irnos más bien a las tablas de vapor sobrecalentado. Y entonces, cuando ustedes se vayan para las tablas de vapor sobrecalentado, van a poder determinar cuánto es ese U. Entonces, cuando ustedes, ¿verdad?, van a esas tablas de vapor sobrecalentado a buscar cuánto es el U, les va a dar que ese U, ¿verdad?, de tablas, eso lo leen directo porque para las regiones de sobrecalentamiento ya no aplica nada de eso de la calidad, sino que el valor que esté es el valor que es. Entonces, ya ustedes saben que U2 es igual a 3292, bueno, 0 algo, entonces voy a dejarlo así redondeado. Kilojulios por kilogramo. Y entonces vean que ya tengo el único valor que me estaba haciendo falta para poder determinar mi calor. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que me queda? Me voy a llevar esta fórmula, porque ya por dicha encontré todos los datos. Los pongo aquí. Y entonces me queda que Q es igual a la masa, pero la masa era de 1 kilogramo. U2 lo acabo de determinar, que es 3292. U1 nos había dado 1033. Sí, 1033,15. Voy a borrar esto porque el otro tampoco lo puse con decimales, entonces para no hacer tanto desmadre. 1033. Esto me está dando en kilojulios por kilogramo. Más el trabajo, ¿verdad? Que ya lo teníamos, ¿verdad? Que le había dado, con la corrección que ustedes me hicieron, 75, si no me equivoco, kilojulios.
Meten todo eso a la calculadora, revisando que las unidades estén de forma correcta y les va a dar ya el valor del calor, que en este momento yo no lo tengo porque yo tenía este dato mal calculado, ¿verdad? Pero ya es nada más de meter a la calculadora. Y esa sería la resolución de este ejercicio. ¿Les queda claro? ¿Tienen duda con alguna parte? ¿Está ahí más o menos claro? Sí. Sí, Sí, profe, profe, para Lorena. ludos, ay, perdón. Dale, creo que Luis. Bueno, yo le iba a preguntar lo mismo. Para U2 se utiliza las tablas de vapor sobrecalentado. Ajá, sí, yo iba a preguntar lo mismo. Ok. Sí, correcto. Para las tablas para U2, me voy a las tablas de vapor sobrecalentado y de ahí leo el valor. ¿Por qué? Porque ya yo verifiqué que U2 es mayor que VG. Esto lo vi desde las tablas de saturación, ¿verdad? Estos valores yo los vi en las tablas de saturación, pero como mi volumen específico es mayor que mi volumen específico del gas saturado, implica que tengo un vapor sobrecalentado. Entonces me voy a las tablas de vapor sobrecalentado y encuentro directamente este U2. Entonces vean que aquí yo no puedo hacer lo mismo que hice antes de la calidad porque no tengo una mezcla. Cuidado, confunden eso, ¿verdad? Aquí uno lo calculamos así, averiguando primero una calidad porque teníamos una mezcla. Uno puede hablar de calidad y todo esto cuando tenga mezcla, pero cuando no tenga mezcla no puede hablar de calidad. O sea, uno habla de calidad cero, en realidad, cuando tiene un líquido saturado. ¿Pero por qué? Porque es la condición para la cual, si yo tengo un líquido saturado, toda mi masa, o sea, ¿cuál es la masa de gas que yo tengo? Cero. Entonces, no importa cuánto sea la masa total, la cosa es que la calidad siempre va a ser cero para un líquido saturado. Y para un líquido, para un vapor saturado, la masa de gas, tengo una masa de gas, ¿verdad? Y tengo una masa total, pero como el vapor, estoy en la región de vapor saturado, la masa total que yo tengo es toda como gas. Entonces, por eso es que se dice que la calidad de un vapor saturado es 1 y que la calidad de un líquido saturado es 0. Pero recuerden que esto se ve en este diagrama. Entonces, la calidad aquí, voy para que llegue donde ustedes, ya casi ahí. Entonces, la calidad de aquí, yo sé que es 0, ¿verdad? Como líquido saturado, yo sé que la calidad de aquí es 1. Entonces, aquí existe calidad. Va a estar entre un valor entre 0 y 1, pero afuera de estos límites, es decir, en toda esta región de aquí o en toda esta región de aquí, no existe la calidad. No podemos hablar de una calidad. ¿Claros con eso? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ok, con mucho gusto. Voy a dejar de grabar.